Muy bien, es un gusto estar aquí, verles a todos. Hoy es día 4, ¿verdad? A ver que alguien arregle el sonido de... Hoy es día 4 de agosto. Salí de mi casa el día 5 de julio, hace justo un mes. Casi todos los días que hablo con mi esposa me dice, ¿cuándo regresas? Yo le digo, te lo dije ayer. Vuelve a decírmelo por si acaso. Pero ya es bastante tiempo. Antes de venir aquí estuve una semana en un recorrido científico por el Cañón del Colorado. Antes había visto el Cañón del Colorado desde arriba. Es una linda vista panorámica, pero unos cuantos metros arriba se contempla el Cañón del Colorado. Pero esta vez no fue así, esta vez fue bajar y navegar por el río en unas lanchas especialmente preparadas para esa tarea. Éramos 28, algunos de ellos arqueólogos, teólogos, estudiantes. Había 3 hermanos de Inglaterra, del Reino Unido, 2 de Holanda, yo de España y el resto norteamericanos. Y creo que puedo afirmarlo, es el viaje mejor organizado, mejor preparado en el que he estado. He hecho muchos viajes a distintos sitios, pero este viaje ha sido el mejor organizado de todos. Un viaje con una tremenda disciplina. Cuando digo una tremenda disciplina, créedmelo. Fue un trabajo de equipo, porque se nos dieron instrucciones y todos teníamos que cumplir las instrucciones. No había excusa, no había disculpa. Nadie podía decir no me enteré o no me lo dijeron. Desde por la mañana hasta por la noche. Y en esos días dormíamos en unos catres a la intemperie. Gracias a Dios solo llovió un día. Todos los demás días fueron días secos, pero fue lindo, todo. Y las personas que organizaron este viaje, particularmente un hermano que ahora vive en Arizona, que es el principal organizador, un hombre con un testimonio y una dedicación tremenda. En este viaje había que observar unas normas de higiene muy estrictas, muy estrictas, porque conviviendo como convivíamos y haciendo las cosas que hacíamos,
no era difícil contaminar a alguien. Entonces había que observar esas normas. Las manos había que lavarlas constantemente. No exagero. ¿Alguna vez alguien te ha dado la mano y tú dices, ¿este no se ha lavado las manos? Si me das la mano a mí, asegúrate que te la lavas porque tengo un olfato tremendo. Yo puedo detectar quién se ha lavado las manos y quién no. Entonces, si no quieres, no me des la mano. Pero los dedos de las manos son los medios más fáciles para contaminar a alguien, porque en las uñas se meten las bacterias y hay que estar constantemente lavando las manos. Desde niño aprendí eso, mi madre me lo enseñó. Creo que desde niño me lavaba las manos como unas 40 o 50 veces al día. Y luego con los utensilios de cocina, en este viaje había que tener un cuidado excepcional. Había unos platos de esos de plástico y luego cucharas, tenedores, cuchillos, y todo eso iba en un cubo. Los platos y los otros utensilios. Cuando uno usaba un plato, antes de usarlo había que lavarlo y después de usarlo había que lavarlo. Y no había excepción. No había excepción. Teníamos que asearnos en el río, el agua del río muy fría, por cierto, pero uno se acostumbra. Y luego este viaje ya nos lo habían advertido, uno corría cierto riesgo, cierto peligro. Cruzamos alrededor de 200 rápidos, algunos suaves, otros medianos, pero otros muy peligrosos. Y ahí no podías tú estar bromeando. Porque si caías al agua, no era fácil rescatarte. Entonces había órdenes estrictas. Cuando decían se acerca o nos acercamos a un rápido, ya uno sabía que tenía que agarrarse a las cuerdas que había en el barco y tenías que agarrarte bien. Se nos dio a cada uno un salvavidas. Mientras navegábamos, ese salvavidas tenías que llevarlo puesto y abrochado. Sin excepción. Y aquí es donde uno se da cuenta del valor de la disciplina. Digo esto porque los
los latinos, y no solo me refiero a los latinoamericanos, todos los de raza latina, se le llama latinos aquellos que de un modo u otro procedemos de unas tribus que habitaron en Italia por el año 800 antes de Cristo, y ellos fueron los que dieron origen posteriormente al Imperio Romano, que se extendió por gran parte de Europa y por España, y luego los españoles trajeron la cultura a las Américas. Bueno, todos los que tenemos sangre latina somos por naturaleza anárquicos. ¿Sabe lo que quiere decir anárquico? A significa no o sin. Archei significa normas, leyes, reglas, y nos gusta ser anárquicos. Dicho en castizo, nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y vosotros que sois pastores o estáis preparándoos para ser pastores, tenéis que ser ejemplos de disciplina. Algunos tienen por costumbre a todas las reuniones donde van llegar puntualmente tarde. Y hay que acostumbrarse a ser puntuales, a llegar a la hora, si es posible un poquito antes de la hora. Digo algo, esto no es parte de la asignatura esta de las conferencias, pero es para vuestro bien. Y lo digo porque a mí me ha hecho mucho bien. Desde que conocí al Señor como un adolescente y comencé a estudiar en escuelas seculares y después en la escuela bíblica y en el seminario y en la universidad, siempre he creído en la creación. Es decir, he creído que este universo en el cual vivimos y del cual formamos parte fue creado por Dios. Y no fue creado por Dios durante miles de millones de años. Creo que fue creado por Dios en 6 días literales, 6 días de 24 horas, porque la Biblia no conoce de otro día. Y no solo eso, sino que este mundo en el cual vivimos y del cual formamos parte, y esta tierra en la que vivimos, es joven. Esta tierra no tiene 500 millones de años, ni tiene 300 millones, ni 400, ni 100 millones. Y quizá aquí haya algún joven o alguna persona que esté en la universidad y esté estudiando y sus profesores le digan que este mundo tiene 500 millones o 1000 millones de años. Eso es pura especulación. Eso es puro invento. Y ahora, realizando este viaje,
a través del cañón del Colorado, navegando a través del cañón, también nos dimos cuenta de algo muy significativo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hubo un diluvio universal, que hubo un diluvio universal, que a causa de la rebelión humana, a causa del pecado humano, Dios trajo un juicio sobre la humanidad. Y Dios destruyó prácticamente a toda la humanidad, con la excepción de 8 personas. ¿Y sabéis quiénes fueron esas 8 personas? Noé, la señora de Noé, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la esposa de cada uno de sus hijos. 8 personas de toda la tremenda población que había en el mundo en ese tiempo. Dios destruyó a los habitantes de la tierra después de haberles advertido durante 100, quizá 120 años, lo que iba a suceder. Y fijaos en este dato tan significativo. De esto voy a hablar cuando lleguemos al capítulo 3 de Segunda de Pedro. Mire qué dato más significativo. La gente de los días de Noé, la gente de los días de Noé no creía que iba a haber un diluvio. ¿Habéis oído? Los seres humanos que habitaban la tierra en los días de Noé no creían que iba a haber un diluvio. Pero ¿sabes qué? La gran mayoría de los seres humanos hoy, y particularmente los científicos, y particularmente aquellos que creen en la llamada teoría de la evolución, no creen que ha habido un diluvio. Fíjense qué raro. Los que vivieron antes del diluvio no creían que iba a haber un diluvio. Los que vivieron después del diluvio no creen que hubo un diluvio. Pero la Biblia enseña que sí hubo un diluvio, que ese diluvio fue universal y que hay evidencias abundantísimas en la tierra de que hubo un diluvio. Y eso lo hizo Dios. El diluvio fue una catástrofe. Y la mayoría de los científicos hoy no creen que hubo una catástrofe llamada diluvio universal. Creen que el diluvio fue local, que solo fue allí en la Mesopotamia. Pero estoy seguro que en Honduras, que en El Salvador, que en Nicaragua, que en Guatemala, y en el resto de los países de Centroamérica, hay evidencias de que hubo un diluvio universal. En España, mi país, hay evidencias de que hubo un diluvio universal.
Solo hay que ver esas evidencias y considerarlas a la luz de la Biblia. Bueno, eso fue lo que hicimos durante una semana, allí en el Cañón del Colorado. Comenzamos domingo y terminamos sábado, toda una semana. Fue tremendo, fue muy instructivo, fue muy edificante, hubo una tremenda comunión entre las personas que estuvimos allí. Del grupo había 2, quizá 3, que al principio no eran creacionistas. Eran creyentes, pero no eran creacionistas. Cuando terminó la semana, yo creo que había unanimidad. Los hermanos expertos que estuvimos allí, yo no era uno de los expertos, porque ese no es mi campo, la arqueología no es mi campo, pero esos hermanos fueron capaces de explicar con lujo de detalles y con evidencias que efectivamente sí hubo en la tierra un diluvio universal. Dios lo hizo. Ese fue su juicio. Ese fue su juicio. La creación fue milagrosa. La creación fue instantánea. La creación fue de la nada y la creación fue con apariencia de edad o de historia. Así lo creó Dios, este universo en el cual vivimos. Y yo quiero desafiar a todos mis hermanos y hermanas aquí que enseñen clase a los niños o a otras personas, que les enseñen la verdad bíblica, lo que dice la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solo creó Dios los cielos y la tierra, sino que Dios creó al hombre, al ser humano. Dios no creó una partícula inorgánica que luego se convirtió en una larva, que luego a través de un proceso evolutivo se convirtió en otra cosa, en peces, y que de las aguas del mar donde estaban los peces salieron las aves, y que de las aves salió un día un mono, y que de ese mono un día surgió un ser humano, un hombre. La Biblia no enseña eso. Y eso es producto de la imaginación de los hombres. Bueno, estamos aquí para estudiar la segunda epístola del apóstol Pedro. Creo que fue el año pasado que estudiamos la primera epístola de Pedro. Según me han dicho, a las 4 debemos terminar este periodo. Y ahora mismo, según el reloj que llevo aquí, es las 3 menos cuarto, ¿es así? Sí, las 3 menos cuarto, de manera que vamos a estar un rato estudiando algo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Hablé al principio de disciplina y no están aquí todos los que son, ni son todos los que están, llegarán otros más, pero voy a establecer unas normas aquí.
aquí en este auditorio. Lo que ocurra afuera ya no está bajo mi control, pero lo que ocurra aquí dentro sí. No quiero escuchar sonido de teléfonos móviles. Si tú tienes uno ahora mismo, apágalo. Apágalo. Por una cosa, fíjate, lo he advertido, lo digo con cariño y con compasión, apágalo. Si tú estás aquí y me has oído y tu móvil suena, es la última vez que entras aquí mientras yo estés enseñando. No entras más. Tendrás que quedarte fuera el resto de las conferencias. Así es que asegúrate ahora mismo que tu móvil está apagado. Y te doy 15 segundos para que te cerciores. Ahora, a lo mejor algunos creen que estoy bromeando. Y si hay alguien aquí que cree que lo que he dicho es una broma, que haga la prueba. No entras aquí mientras yo esté aquí dando conferencias. No entras. Imagínate ahora que Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y le avisan a Moisés, Moisés, sonó tu móvil, te llaman por teléfono, contesta. Y Moisés deja lo que está haciendo, escribir las tablas de la ley, porque Pablo está allí predicándole a los sabios atenienses, allí en el Areópago, en medio de su sermón, y de pronto suena el móvil de Pablo y Pablo dice, sabios atenienses, un momentito, tengo que contestar mi móvil. No hagáis eso, porque es una falta de respeto y una falta de cortesía. Si alguien te llama, que espere. Que espere. Hubo un tiempo cuando no había teléfonos móviles. A mí no me pueden llamar por el móvil. Pues no tengo. Me regalaron uno y se lo di a mi esposa. Encárgate tú de eso. Y la mayor parte del tiempo a mi esposa se le olvida cargarlo. Y me alegro. A veces me dice, mira, aquí aparece una llamada perdida. Y yo no sé lo que es llamada perdida. No sé lo que eso quiere decir. Ni me interesa. No quiero saberlo. Tengo un teléfono fijo en casa que nunca se descuelga ni de día ni de noche. Tengo extensiones por todas partes de la casa. El que quiera llamarme, que me llame a mi teléfono fijo, que no me llame a móvil, pues no tengo. O que me mande un correo. Miro el correo varias veces en el día, pero que no me llame a móvil, porque no tengo, ni que espere que yo lo llame, porque no llamo a nadie por móvil. Y mire una cosa, fíjese, usted es pastor y está en medio de su sermón, en el momento más crucial del sermón. ¿Cómo te cae que de pronto suene ahí, en el momento más solemne del culto, a alguien le suene el móvil? Entonces esa es la norma aquí. Nada de teléfonos móviles, Nada. Apágalo. Cuando entres ahí, apágalo.
y después contestas tus llamadas. Creo que la mayoría de vosotros que estáis aquí habéis recibido un bosquejo. ¿Tenéis ese bosquejo? Consta de 1 y 2 y 3, 4, 5, 6 folios. 7 folios. 7. Número perfecto, como las 7 dispensaciones. Ahí tienes los 7 folios. Eso es un bosquejo orientativo. Y mira lo que dice allí justo al principio, el título: Exposición de Segunda de Pedro, bosquejo para la reflexión. Es para que tú pienses. Reflexión tiene que ver con pensar. Sé que pensar es un lujo y algunos no quieren darse el lujo de pensar. Algunos quieren que otros piensen por él o por ella. No quieren pensar. Hay que aprender a pensar y a reflexionar. Esta es la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién era Pedro? Bueno, antes de ser apóstol genuino, Pedro se dedicaba a otra cosa. ¿Cuál era su ocupación? Era pescador. Ahora, eso no significa que Pedro tenía un anzuelito, le ponía un trocito de lombriz y lo tiraba allí al mar de Galilea a ver si pescaba algún pez de allí del mar de Galilea. Pedro tenía un negocio. Pedro era un hombre de negocio. Pedro era de la ciudad de Capernaum, una de las ciudades junto al mar de Galilea. De manera que esa era su ocupación original. Tenía un negocio de pesca. Pedro no era un pobrecito pescador. El negocio de la pesca era un negocio que producía. No era un negocio denigrante. Denigrante era el ser pastor de ovejas. Será visto más bajo. Ahora, Pedro no hacía ese trabajo solo. ¿Quién lo acompañaba? Andrés Pérez lo acompañaba. ¿Sí? ¿Qué Andrés lo acompañaba? El hermano de Pedro. No era un Andrés cualquiera. De manera que Pedro era pescador. Tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y Andrés fue una persona importante para la vida de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Andrés conoció primero
al Señor. Y fue Andrés quien llevó a su hermano Pedro al conocimiento de Cristo. De Andrés no se habla mucho, se dice algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero no hay mucho acerca de él. Pero hay 3 situaciones donde se menciona a Andrés. Y las 3 veces que este hombre aparece en la Biblia, se le menciona porque está conduciendo a alguien a los pies de Cristo. Primero a su propio hermano Pedro. ¿Dónde está ese pasaje? Bueno, mientras lo pensáis, está en San Juan capítulo 1. Luego, la segunda vez, está conduciendo a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces a los pies de Cristo. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde está? Muy bien, mientras lo pensáis, está en San Juan capítulo 6. Y luego, la tercera vez, está conduciendo a unos griegos que querían ver a Jesús. Y Andrés lleva a aquellos griegos a los pies de Cristo. ¿Y dónde está ese pasaje? Está también en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Andrés era un hombre diligente y ese hombre era el hermano de Pedro. Ahora, Pedro no siempre se llamó Pedro. ¿Cómo se llamó? Se llamó Simón. Simón es un nombre hebreo. Es posible que Simón era la forma diminutiva de Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios, porque la madre de Samuel, aquella mujer llamada Ana, le pidió al Señor que le diese un hijo. ¿Cómo se llamó ese hombre? Simón. ¿Qué otro nombre tenía? Hay otro nombre, Cefas, el nombre arameo. Simón, el nombre judío. Cefas, el nombre arameo. Y Pedro, de Petros, el nombre griego. Porque en aquellos tiempos había que trabajar con varios idiomas. Posiblemente Pedro se comunicaba muy bien en el idioma griego, que era el idioma que se hablaba en los alrededores del mar de Galilea. Allí había mucho negocio y Galilea era llamada Galilea de los gentiles. Había pueblo gentil allí. Mire cuántas cosas hemos aprendido de Pedro. Tenía un hermano, era pescador, se llamaba Simeón o Simón, cualquiera de los dos. Hay un poquito de argumento en cuanto a cuál de los dos. Y también se llamaba Cefas. Quizá el nombre Simón o Simeón viene del hecho de que hubo una tribu de Israel
que era la tribu de Simeón. Y luego ese nombre es acortado un poquito y se llama Simón. ¿Qué más sabemos de Pedro? ¿Alguien aquí alguna vez ha enseñado de Pedro? Bueno, sabemos que era un hombre casado. No sabemos quién era su esposa, pero sí sabemos que era un hombre casado. Dice la Escritura, creo que es por Mateo 8, por ahí, que su suegra se enfermó y Jesús sanó a su suegra. Ese hombre tuvo un primer encuentro con el Señor, un encuentro inicial con el Señor. Es ese que se relata en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Posiblemente él y otros en un principio fueron discípulos de Juan el Bautizador. Y un día estos hombres siguieron al Señor y se hizo tarde. Y Jesús le dijo: quedaos conmigo en esta noche. Y se quedaron con el Señor aquella noche. Y por supuesto eso significaba que Jesucristo era rico, que tenía una casa muy grande para poder alojar a 4 huéspedes. ¿Es así? No, pero los que predican por ahí el evangelio de la prosperidad dicen esa tontería, por no decir esa estupidez. Que Cristo tenía una casa grande porque 4 hombres se quedaron con él una noche y uno no invita a 4 personas a quedarse en su casa si no tiene una casa grande. Otra vez, eso es absurdo. Las casas de aquellos tiempos eran pequeñas y en una habitación, qué sé yo, si esto lo divides en 8 cubículos, en una habitación, este salón en el que estamos lo divides en 8 cubículos, divides aquí por el medio, 4 aquí y 4 aquí, en uno de esos cubículos bien podían haber dormido aquellos 4 más el Señor Jesús, porque todo lo que hacían era tender su manta en el suelo y acostarse en el suelo. Me decía hace un tiempo un hermano mexicano que trabaja en una ciudad en Estados Unidos, es pastor ahora, dice que él pertenecía a la familia más acomodada del pueblo, porque todas las noches su madre tenía que acomodar a todos sus hermanos en el trocito de espacio que tenían para dormir. Muy bien, ese fue el encuentro preliminar de Jesús con Pedro, allí en San Juan capítulo 1, cuando le dijo: quedaos conmigo, aquí está. Luego hubo un segundo encuentro del Señor con Pedro. Ese encuentro aparece en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando él está allí junto al mar de Galilea con Andrés su hermano y están remendando las redes y Cristo los ve y el Señor les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado del Señor a Pedro
a seguirle. Y Pedro y su hermano Andrés comienzan a seguir al Señor. Y luego, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, vemos que Pedro ya forma parte de ese grupo que son los discípulos de Cristo. Discípulo significa uno que aprende. Uno que aprende. La palabrita griega macetes significa discípulo, uno que aprende. Luego, en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el Señor designa, selecciona a 12 hombres. Y esos son los apóstoles de Cristo. Esos son los apóstoles genuinos de Cristo. Esos estuvieron con el Señor desde el bautismo de Juan hasta que el Señor, después de su resurrección, ascendió al cielo. Según Hechos 1:21, ese es el requisito para que alguien sea apóstol de Cristo, que haya estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue recibido en gloria. Nadie más. Nadie más. Y hoy día, en vuestro medio particularmente, de vez en cuando escuchamos de eso allá en España, alguien que se llama apóstol, o alguien a quien le llaman apóstol. Hoy, el que se llame apóstol, hoy lo hace bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. Y el que se llame apóstol hoy no es un apóstol genuino, no es un apóstol verdadero, es un falso apóstol. La palabra apóstol significa uno que es escogido y que es designado y que es enviado por el Señor. No uno que hace la labor de apóstol, sino uno que ha sido específicamente escogido, designado y enviado por el Señor. Nadie más aparte de eso. En la Biblia no se reconoce a otras personas fuera de ese círculo. Hubo algunos, como Bernabé, por ejemplo, a quien en alguna ocasión se le llama apóstol, pero Bernabé tenía el aval, tenía el visto bueno, tenía el apoyo de los apóstoles, porque aún vivían ellos en la tierra. Después de que el último de los apóstoles muere, que seguramente fue el apóstol Juan, ya no hay nadie en la tierra que tenga el derecho de ser llamado apóstol. No hay más apóstoles. Cuando el último de ellos muere, no se reemplaza absolutamente nadie más. Digo esto porque es importante que miréis las Escrituras, que estudiéis las Escrituras y que vuestra teología, vuestras conclusiones teológicas surjan, sean extraídas de la Biblia y no de la opinión de nadie. Aquí no se trata de opinión,
ni se trata de manos alzadas. Cuestiones doctrinales no se establecen alzando la mano. A ver, ¿cuántos están de acuerdo? Absurdo. Cuestiones doctrinales tienen que surgir de la Biblia. De manera que este hombre, Pedro, Simón, Cefas, tenía un hermano que se llamaba Andrés, vivía en la ciudad de Capernaum, junto al mar de Galilea, era de profesión pescador, era un hombre casado, tenía una suegra a la cual el Señor Jesucristo sanó, y este hombre, conjuntamente con 11 más que se mencionan por nombre, fue designado apóstol por Jesucristo. Y es interesante observar las listas de los apóstoles que aparecen en la Biblia. Siempre Pedro aparece al principio, siempre aparece ahí como el primero en esas listas. ¿Qué más sabemos de este hombre? Bueno, este fue el hombre, ya que no queréis contestar, a algunos parece que les da vergüenza, contesten sin vergüenza. Muy bien, y antes de negarlo, ¿qué hizo? No lo condenes tan pronto, hermano. Antes de negarlo, ¿qué hizo? Antes de eso, ¿qué hizo? Bueno, la gran confesión que está en Mateo 16:16. En ese pasaje de Mateo, Cristo llevó a sus discípulos a un sitio precioso llamado Cesarea de Filipo. Y allí les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro habló. Pedro era el portavoz de los apóstoles. Cuando había que decir algo, yo creo que todos miraban a Pedro y esperaban que Pedro contestase. Pedro dijo: pues mira, creen que tú eres ¿quién? Elías, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautizador o algunos de los profetas. Fíjese lo que la gente creía en aquellos tiempos. La gente supersticiosa. Creían que Jesucristo era Elías. Nunca se sugiere eso en la Biblia. Creían que era Jeremías. Bueno, de todos los profetas del Antiguo Testamento, el que más se parece al Señor es Jeremías, pero Jesús no es Jeremías. Decir que era Juan era todavía más absurdo, porque Juan había sido decapitado por orden de Herodes. Y luego dice, o alguno de los profetas, porque la gente en aquellos tiempos era tremendamente ignorante y estaba ciega. La gente estaba ciega. Y no solo ciegos, sino que tenían arterioesclerosis, tenían la mente, las arterias endurecidas y el corazón endurecido. Entonces Cristo pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Señor, va ahí, una estocada al corazón. ¿Y vosotros quién decís que soy? Ahora, cuando Jesús
pregunta eso a los discípulos, ya ellos llevaban un tiempo bastante considerable con el Señor. Eso no fue al principio del ministerio de Cristo. Es más, eso es en la segunda mitad, quizá incluso más del ministerio del Señor. Porque a partir de ahí el Señor va hacia Jerusalén, donde es apresado y entregado. Es decir, es posible que los discípulos ya han estado con el Señor 3 años. Y Pedro contesta al Señor: ¿vosotros quién decís que soy? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. Mire, decir tú eres el Cristo, la palabra Cristo, es la palabra Mesías, la misma palabra, Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega. Y esa palabra significa el ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Pero en ese sentido concreto, específico de la palabra, el Cristo, el ungido, equivalía a decir algo tremendamente importante, lo cual Pedro añade: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Y eso equivalía a decir: tú eres Dios. Llamar al Señor el Hijo del Dios viviente equivalía a decir: tú eres Dios. Mire, en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 26. Jesús es conducido delante de el Sanedrín. Y allí está el presidente del Sanedrín, el sumo sacerdote. Capítulo 26 de Mateo, versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. ¿Tú sabes lo que significa decir te conjuro? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa: te pongo bajo juramento. Y eso equivalía a decir delante de Dios: te conjuro por el Dios viviente. Ahí está. Que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que sabía ese sumo sacerdote? Sabía muchísimo. Sabía mucha teología del Antiguo Testamento. Sabía que el Mesías, el Cristo, tenía que ser el Hijo de Dios. Es decir, tenía que ser Dios.
Mire cuánto sabía el sumo sacerdote. Por eso es que ese pasaje de Mateo 16 al cual me he referido, eso que llamamos la confesión de Pedro, es tan importante, es tan importante. Allí en el capítulo 16, Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora mire lo que Cristo le dijo a Pedro. Poned atención a esto. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta segunda epístola de Pedro. Mire lo que Cristo le dice a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire hasta lo que sabemos de Pedro. Sabemos que su padre se llamaba Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa confesión que Pedro hizo al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso Pedro no lo aprendió en la escuela rabínica, no lo aprendió leyendo manuscritos, fue revelación directa de Dios. Mire qué privilegio tuvo aquel hombre. Dios reveló a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, a ese Cefas, a ese pescador. El Señor le reveló que Jesucristo, el Mesías, era Dios, el Hijo del Dios viviente, lo cual significa que Él es Dios. Pequeño paréntesis: los mal llamados testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. Y ellos dicen que Jesucristo es un Dios con minúscula, que es un ser inferior a Dios, que no es Dios, porque ellos no entienden o no quieren entender o rehúsan entender que cuando a Jesucristo se le llama Hijo de Dios, eso equivale a decir que Él es de la misma naturaleza, que posee los mismos atributos, que es digno de la misma gloria y del mismo honor como Dios el Padre. Ser el Hijo de Dios, repito, equivale a decir que Él posee la misma gloria, los mismos atributos, la misma eternidad, la misma inmutabilidad que el Padre. Es decir, Él es Dios en toda la extensión de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, estamos intentando establecer aquí una especie de biografía de Pedro. Y hemos llegado al punto cuando él confiesa que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, es decir, que el Mesías es Dios, y el Señor le dice que eso lo sabe porque Dios mismo se lo reveló. Ahora, seguidamente Jesús le dice a este hombre: y yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo llama a este hombre Pedro, y la palabra Pedro, Petros, es una roca que tú puedes sujetar con tu mano. Es una piedra. Pedro es una piedra que tú puedes tomar con tu mano. Pero luego le dice, y sobre esta roca. La palabra roca ahí es la palabra griega Petra. Petra. Y Petra es una plancha, una sábana grande de roca. Es una roca inmensa. De manera que Cristo diferencia entre Pedro, Petros, y Petra, esa gran roca, esa gran sábana, ese gran fundamento de roca. Y yo estoy convencido que el Señor se refiere a esa confesión que aquel hombre hizo en aquel día, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire ese verbo ahí, edificaré, está en el futuro. La iglesia no había sido edificada todavía. Edificaré, futuro. Mi iglesia, la iglesia que pertenece al Señor. Y dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué lindo, ¿eh? Hoy muchos están preocupados porque la iglesia está en problemas. Hay problemas en la iglesia. Hay sinvergüenzas dentro de la iglesia. Hay algunos canallas dentro de la iglesia. Hay herejías en la iglesia. Y algunos están preocupados, y no los culpo por estar preocupados. Pero no nos olvidemos que la iglesia es de Cristo. Y que Él la va a guardar y la va a proteger. Esa es su promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás no puede. Ha habido gobiernos que han intentado erradicar la iglesia, no han podido. No han podido. ¿Qué más le dice el Señor a Pedro aquí? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero mire, Cristo no dijo que le iba a dar a Pedro las llaves del cielo. Eso solo lo tiene Jesús, esa llave. Del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver con una realidad que tiene lugar en la tierra. En Mateo 13 el Señor habla de los misterios del reino de los cielos. ¿Es así o no? Y allí habla de 8 parábolas. La primera de ellas dice que el reino de los cielos se caracteriza por una gran siembra y que parte de la semilla cae
en pedregales, y otra cae junto al camino, y otra cae entre espinos, y otra cae en buena tierra. Ahí no se está hablando del cielo, se está hablando del reino de los cielos. Cuando el Señor le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos, el Señor lo hizo. Y Pedro usó esas llaves. Mire cuándo las usó. Las usó el día de Pentecostés para abrir las puertas del reino. ¿A quién? ¿A quién? No oigo. A los judíos. Y luego, en el capítulo 8 de Hechos, Pedro hace uso de las mismas llaves para abrir las puertas del reino. ¿A quiénes? A los samaritanos. Y luego en el capítulo 10 de Hechos, Pedro utiliza las llaves del reino para abrir la puerta. ¿A quién? A los gentiles, en la casa de Cornelio. Entonces Pedro usó esas llaves, no del cielo, solo Cristo tiene la llave del cielo, nadie más, nadie más. La llave del reino. Reino tiene que ver con algo que tiene que ver con la tierra. El Señor enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra tal como es hecha en el cielo. Ahora, también hay algo más aquí que quiero aclarar, porque tiene que ver con Pedro. Dice allí: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese qué interesante es. Usted sabe cuál es el problema ahí. Problema de traducción. Nuestra querida Reina Valera se queda corta ahí. Se queda corta. Nuestra querida Reina Valera, que es la reina de las versiones, ahí se queda corta. En el texto del Nuevo Testamento eso es lo que se llama un perfecto perifrástico. Y lo que el texto dice: todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Mire qué diferencia. Todo lo que desatares en la tierra es porque habrá sido desatado en el cielo. Es lo que se llama un perfecto perifrástico en gramática del Nuevo Testamento. Mire lo que hizo Pedro. Abrió su boca para hacer la más tremenda, conmovedora, incomparable, insustituible confesión. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Y el Señor le dice: bienaventurado eres. Eso que acabas de decir, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no lo aprendiste de hombre alguno, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero justo seguidamente, Cristo le dice en el versículo 21 de Mateo: desde entonces Jesús comenzó a enseñar que era necesario que él fuese a Jerusalén, fuese apresado por los dirigentes religiosos de Israel, fuese juzgado, entregado a los gentiles, manos inicuas, para que los gentiles lo crucificasen. Pero él dice que al tercer día
resucitará. Mire, Cristo, ese Cristo profetiza su muerte y su resurrección. Ahora, cuando el Señor hace eso, dice que Él va a ir a Jerusalén, va a ser apresado por los dirigentes religiosos de Israel y entregado en manos inicuas para ser muerto y sepultado. ¿Sabe lo que hace Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro tomó al Señor del brazo. Pedro seguramente era mayor que el Señor en edad. Y literalmente Pedro comenzó a regañar al Señor. Mire qué osadía. Pedro comenzó a regañar. Dice ahí a reconvenirle. La palabra en el griego es regañarle. Pedro le habló al Señor con palabras fuertes. ¿Qué le decía Pedro al Señor? ¿Qué le decía? Algo así, que ni se te ocurra morir en la cruz. No lo pienses. El hombre que acababa de hacer la más maravillosa, estupenda, conmovedora, tremenda confesión, ahora se le ocurre decir la estupidez más grande que un ser humano podía decir. ¿Sabe lo que le está diciendo Pedro a Jesús? No mueras en la cruz. Si Jesús le hubiese hecho caso a Pedro, Pedro se va al infierno y todos nosotros nos iríamos al infierno también, porque solo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, solo su sacrificio, solo el precio de su sangre, de su vida en la cruz del Calvario, es aceptable delante de Dios para proporcionar el perdón de los pecados del mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Tremendo, lo de Pedro. Tremendo lo de Pedro. ¿Qué más podemos decir de Pedro? A ver, unos breves minutitos que tenemos. ¿Qué más podemos decir de Pedro? Muy bien, no quería dejar que Jesús le lavara los pies. Pero sabe, antes de eso, hizo otra cosa Pedro. Hay que darle crédito a Pedro. Después de que el Señor multiplicó los panes y los peces y los mandó a ellos a irse en el barco por el mar de Galilea, es una linda travesía esa, una linda travesía. Y los discípulos iban en aquel barco, de pronto el Señor les aparece y ellos están asustados, pensando que era un fantasma. Cristo les dice, soy yo, no temáis. ¿Qué le dice Pedro? Si eres tú, Señor, haz que yo vaya donde tú estás. Y Pedro bajó del barco y comenzó a caminar. Allí en el capítulo 14 de Mateo lo describe. ¿Y qué pasó? No sé cuántos pasos dio Pedro. ¿Y qué pasó?
se comenzó a hundir. ¿Y qué hizo Pedro? Gritó: Señor, sálvame. Y el Señor lo rescató de morir ahogado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era hombre de poca fe, pero los 11 que estaban en el barco eran hombres de ninguna fe, porque ninguno de ellos se atrevió a salir del barco y caminar sobre las aguas. ¿Tú me estás saludando o querías decir algo? ¿Por qué tuvo miedo? No era un hombre que era pescador, no era comprador de pescado. No, era pescador. Pero tuvo miedo a las aguas, no había sido criado, entrenado en las aguas. Sí, pero si tú estás ahí y las olas comienzan, mira, los pescadores tienen, mira, en mi tierra, yo vengo del país gallego, la vida allí es el mar, la pesca, y el mar atemoriza. Tú estás ahí en el mar, a veces estás tranquilito, las aguas están tranquilas, y de pronto comienza el viento y comienza las olas y da miedo. Entonces hay que entender, y eso es igual hoy, igual que en aquellos tiempos. Cuando tú estás en el barco y las olas comienzan a subir y bajarte y el viento comienza a soplar, tú te atemorizas. El hombre es así. Sí, el hombre es así. Yo no culpo a Pedro y a aquellos que estaban allí de haber sentido miedo en aquel momento. Además, aquellos barcos no eran tan grandes ni tan fuertes. Y esas tormentas ocurrían allí de vez en cuando. De vez en cuando. No importa cuántas veces tú hayas estado en un terremoto, el día que la tierra tiembla, no importa cuántas veces, cuántas personas aquí han estado alguna vez en un huracán. A ver, ¿qué me diga? ¿Hay alguien aquí que ha experimentado cuántas veces? ¿Una vez? 2 veces, 5 veces, y ya después de la 4ª vez ya no tienes miedo? ¿Es así? No, todas las veces, porque no todos los huracanes son iguales, no todos hacen el mismo efecto. Así es que, gracias hermano por tu pregunta, pero yo creo que era normal que Pedro se sintiese intimidado y los otros que estaban allí con él también. Muy bien, mire cuántas cosas hemos aprendido de Pedro ya. Sabemos que tenía más de un nombre, que tenía un hermano, que tenía suegra, que tenía un padre que se llamaba Jonás, que era pescador, que fue llamado por el Señor, primero un encuentro preliminar, luego un llamado concreto del Señor, luego la designación del Señor como apóstol. Sabemos que era el portavoz de los apóstoles. Todas las veces que aparece él habla antes que ninguno. Sabemos que hizo la gran confesión como nunca nadie la había hecho, mayor que esa nadie la ha hecho. Sabemos también que quiso convencer al Señor de que no muriese en la cruz. Que era un hombre osado, le dijo al Señor: si eres tú, haz que yo marche hacia ti y yo camine. Y como alguien dijo ya, allí en el aposento alto, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, Él dijo: tú a mí los pies, eso nada, tú no me lavas los pies. Cristo le dijo: si no lo hago,
no tienes parte conmigo. Y fíjese cómo era Pedro, de un extremo a otro extremo. No solo los pies, sino la cabeza, todo el cuerpo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahí en el Nuevo Testamento hay dos palabras diferentes que no aparecen con claridad en la Reina Valera. Los pastores tienen que aprender esas palabras y tienen que aclararlas. Allí en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Respondió Jesús: le dijo a Pedro, no me lavas los pies. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Leo San Juan 13:10. Jesús le dijo, mire las dos palabritas, el que está lavado. Ahí Jesús dice literalmente, el que está bañado. El verbo ahí significa estar bañado, darse un baño como el que uno se da o debe darse, por lo menos una vez al día. El que está bañado no necesita, dice, sino lavarse. No, la palabra no es lavarse, la palabra es asearse. El que está bañado solo necesita asearse. Y ahí tenemos un tremendo cuadro teológico entre lo que es la salvación plena, total, el que se ha bañado, se ha duchado de cabeza a pies y luego tiene que asearse. Por eso venimos al Señor diariamente a confesar. Confesamos diariamente nuestras culpas, nuestros pecados diarios, nuestros tropiezos diarios, nuestras debilidades. La salvación es un acto divino que tiene lugar en el momento cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Y esa salvación, dale gracias a Dios, no la vas a perder. Hombre, que a mí me parece que sí, dale gracias a Dios, porque aunque a ti te parezca, no la vas a perder. Pero mire ustedes que alguien me enseñó que se pierde. Dale gracias a Dios que aunque alguien te ha enseñado que se pierda, no la vas a perder. Porque es una salvación eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues ese Pedro, poco después le dijo algo al Señor. El Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar.
¿Y qué le dijo Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no. Yo no. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, déjame decirte una cosa. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y efectivamente, Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní y fue llevado a la casa de Caifás. Y allí estaba Pedro y 3 veces negó al Señor. Y dice el texto allí que Pedro hasta llegó a maldecir, no lo conozco, no sé quién es. Mira que tu hablar te delata, no sé quién es. Y lo negó. Pero dice la Escritura que Pedro en aquella misma noche se arrepintió y lloró amargamente. Y luego, en el último capítulo del Evangelio según San Juan, Cristo habla con Pedro otra vez y 3 veces, qué coincidencia, Pedro negó al Señor 3 veces y 3 veces Cristo le hizo la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro confesó al Señor. Y seguramente Pedro sí amó al Señor entrañablemente. Y Pedro fue restaurado. Fue restaurado. Y siguió siendo el portavoz de los apóstoles. Lo vemos en Hechos capítulo 1. Presidiendo la reunión de los apóstoles. Y luego lo vemos en Hechos 2, predicando el sermón más maravilloso que jamás hombre alguno haya predicado aparte de Cristo. No hay sermón más estupendo que el que Pedro predica el día de Pentecostés. Ese Pedro es el hombre al que el Señor designa apóstol de la circuncisión. Es decir, el Señor mismo lo designa como apóstol a los judíos. Y el Señor salva a Pablo y lo designa apóstol de los gentiles. Y el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, tiene que ver con el ministerio de estos 2 hombres principalmente. Capítulos del 1 al 12, el ministerio de Pedro y otros. Capítulos del 13 al 28, el ministerio de Pablo y otros. Y este Pedro, con todo lo que vemos ahí en la Biblia y en el Nuevo Testamento, era un hombre tremendamente humilde. Tremendamente humilde. Fíjese si era humilde, que en una ocasión Pablo públicamente lo reprendió. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice que Pablo reprendió a Pedro públicamente? ¿Ah? Gálatas 2. Gálatas 2. Pero ¿sabe qué? Al final de esta epístola, segunda de Pedro, que vamos a estudiar, Pedro reconoce la tremenda importancia de Pablo y reconoce las epístolas de Pablo. Y un respaldo canónico de las epístolas de Pablo, muy importante, es ese que Pedro reconoce allí, cuando dice
tal como Dios le ha dado a nuestro amado hermano Pablo. Muy bien, en nuestra próxima hora ya nos vamos a adentrar en el texto de la segunda epístola de Pedro.